Listo. Voy a verificar un ratito, dame un minuto, porque a veces la Sí, transmisión sí, se no pone hay en problema. privado y no sé por qué. A veces la transmisión se pone en privado. Quiero verificar que está en público en mi Facebook. Está puesto en privado. Listo, está público. Bien, Listo. empezamos. Bien, bienvenidos a la segunda edición de Charlemos. Esta vez vamos a tocar el tema sobre el ateísmo y para esto he traído a un amigo mío que considero que es uno de los mejores ateos de mi país, que es Perú. Su nombre es Mariano y le voy a dar el espacio para que se pueda presentar. Preséntate, Mariano. Hola, muchas gracias, Jorge. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, me presento brevemente, ¿no? Bueno, me llamo Mariano, ¿no? En TikTok soy conocido con mi nombre de usuario que es MacBeta. Subo algunos contenidos de interés filosófico, sobre todo de filosofía de la religión, que también intento ampliar los temas filosóficos que trato, ¿no? Especialmente haciendo crítica o respondiendo a algunos usuarios o algunos videos de algunos usuarios, ¿no? Tanto ateos como teístas, ¿no? No discrimino en ese aspecto, ¿no? Porque las malas ideas pueden provenir de cualquier lado. Y bueno, eso, ¿no? Por ahora estoy dedicado a eso y bueno, soy un estudiante de filosofía aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Bien. Para los que piensen que esto va a ser como un debate, no va a ser así, sino que va a ser más una charla Ujú. entre un teísta que, que fue ateo y un ateo que considero que, como ya dije, considero que es uno de los mejores ateos con los cuales yo he intercambiado. Hemos tenido también un debate hace tiempo, ¿verdad? Sobre, sobre, sobre la existencia de Dios, si mal no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, sobre la existencia de Dios, ¿no? Supongo que, bueno, ya desde ese debate supongo que algunos de nuestros puntos habrán variado, pero en esencia, pues sí, las posturas las seguimos manteniendo, ¿no? Claro. Bien, entonces empezamos con las preguntas que he preparado para poder ir desarrollando la charla y Ujú. ir avanzando, ¿no? Como sería. Ujú. Sí, Bien. sí. La primera pregunta, que supongo que es la más básica para poder tocar este tema, sería, ¿qué es el ateísmo? ¿Te, te Ujú. parece si tú respondes primero qué es el ateísmo y si ahí yo puedo dar mi punto más o menos de lo que entiendo por ateísmo? De acuerdo. Bueno, a veces, claro, hay problemas con la definición, ¿no? Y por eso es importante partir por ella, ¿no? Y en ese sentido, creo que yo me encuentro en un lado minoritario, porque yo voy a definir el ateísmo como una postura filosófica que afirma positivamente algo sobre la realidad, en este caso, la no existencia de aquello que comúnmente se le llama Dios, ¿no? Con los atributos que se le da desde las principales formas de teísmo, ¿no? Básicamente es afirmar la no existencia de un único, o al menos, ¿no? De un único primer fundamento, causa del ser de todo lo demás, con voluntad y con intelecto, ¿no? Al menos eso es lo que el ateo, en esencia, debería de negar que hay en la realidad, ¿no? Al menos como mínimo, como punto de partida, ¿no? Ahora bien, no, claro, no voy a obviar que hay personas, especialmente desde el lado ateo, ¿no? Que no entienden el ateísmo, o al menos no todo el concepto de ateísmo como yo lo estoy haciendo aquí, ¿no? Am, y se tiende a concebir a veces, o se tiende a concebir una doble definición, ¿no? O un doble aspecto de lo que se considera una persona atea o el ateísmo como postura, que es una más psicológica, ¿no? Que es simplemente la ausencia de creencia en la existencia de Dios, ¿no? A veces basándose incluso en la etimología, ¿no? Es bien sabido
que la palabra ateo viene de alfa privativa, ¿no? Y teo, que es Dios, ¿no? O sea, etimológicamente significa sin Dios, ¿no? Pero aquí es donde, a mi modo de ver, se ve algo problemático intentar definirlo desde la pura etimología e intentar decir que esta etimología refiere a un ateísmo negativo, ¿no? Que simplemente es bueno, la llamada no creencia en la existencia de algún Dios o la ausencia de creencia en la existencia de algún Dios, ¿no? Porque, a ver, si nos apegamos a la etimología y decimos sin Dios, o sea, yo me pregunto, qué es sin Dios? O sea, ¿acaso significa sin la creencia en Dios? Puede ser, pero no parece que la etimología lo deje claro, ¿no? Pero bueno, ya tal vez rayando ya en lo personal, a mí me gusta tomar las posturas de ateísmo y teísmo, ¿no? Como posturas ontológicas y no meramente epistémicas o psicológicas. Es decir, yo quiero que estas posturas realmente afirmen algo acerca de la realidad y no se limiten solamente a no creer en determinada proposición, lo que a mi juicio ya es más semejante a un agnosticismo que a un ateísmo, pese a que algunos ateos me podrían señalar o criticar esto, ¿no? Y es curioso porque, y no sé si lo has pensado tú, Jorge, pero es curioso porque en el teísmo no ocurre esto con mucha frecuencia. Es decir, no es común ver ateístas diciendo, es que yo no afirmo que Dios exista, sino que simplemente no creo que no exista. No, soy un teísta negativo. No creo que no exista Dios. No, la mayoría de teístas sí creen positivamente y afirman la existencia de un Dios, ¿no? Por supuesto, otra cosa será que cuenten con argumentos al respecto, ¿no? Eso ya sería, o con argumentos racionales que respalden esa afirmación, eso ya sería otra cuestión, pero al menos lo afirman, ¿no? Afirman o afirman tener una creencia positiva, ¿no? Entonces, por eso a mí lo más práctico siempre me ha parecido que ante la pregunta ¿Dios existe? Existen las tres posturas, que es el sí del teísmo, el no del ateísmo y el no sé del agnosticismo, ¿no? Y yo creo que en ese no sé del agnóstico, y aquí me van a criticar seguro bastantes considerados o denominados ateos, ¿no? Pero yo creo que en ese no sé del agnosticismo también se puede incluir el no creo del llamado ateo negativo, del llamado ateísmo negativo. Sí, Eh, Porque digamos, ese no creyendo también es un no sabiendo, ¿no? Y para mí, o sea, el ateísmo negativo y el agnosticismo no me parecen discernibles en ese sentido. No sé qué opinarás tú al respecto de esta cuestión que me he claro, extendido un sí, poco. sí, está perfecto. Para matizar un poco lo que dijiste, porque tú Ujú, prácticamente lo dijiste todo en sí, tenemos que considerarse el hecho de que la palabra ateísmo es una palabra polisémica, ¿no? Se puede derivar ujú, muchas definiciones, pero siempre en relación al rechazo de la existencia de Dios. Puede ser es un rechazo psicológico, ¿no? Como la definición psicológica de ateísmo, que sería prácticamente la no creencia, ¿no? La actitud de rechazo, o puede ser proposicional, en el sentido ujú, de que sea pues, un rechazo, pero en la afirmación de que no hay Dios, ¿no? ujú, Entonces, se puede entender prácticamente desde los dos sentidos, pero lo que dijiste sobre el agnosticismo tiene mucho sentido. De hecho, Graham Oppy en su libro Lo básico del ateísmo, es un libro donde prácticamente desarrolla el concepto de ateísmo, los argumentos ateos y todos estos. ujú. En los primeros capítulos ya deja bien claro que el agnóstico como el ateo coinciden en la actitud de la no creencia, Exacto. pero la diferencia entre el agnóstico y el ateo es justamente que el ateo no solamente no cree, sino que rechaza la existencia de Dios. Esta, 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 esta aclaración yo se las di a varios ateos que solamente dicen no creer, y si siempre me saltaron con la típica objeción de por qué yo debo aceptar lo que dice Graham Oppis, ¿no? Como si yo estuvieras apelando a una falacia de autoridad. Ujú, Pero, pero realmente no es así, porque incluso en los diccionarios filosóficos, como sería el diccionario de Oxford, el diccionario de Stanford, se hace la distinción entre la actitud psicológica y sí, la postura filosófica o metafísica en cuanto ujú, a la existencia de Dios. Entonces,
Sí, prácticamente, si queremos definir el ateísmo estrictamente, sin ningún tipo de ambigüedad, tendríamos que definirlo como la postura que rechaza la existencia de Dios. ¿Qué piensas? Sí, yo también estoy en total consonancia contigo, ¿no? Y por eso es importante partir de la definición, porque es que no sé hasta qué punto se pueda, aunque he escuchado a otros, como nuestro amigo Rafael Tapia, ¿no? Que dice que incluso en el ateísmo negativo se puede plantear cierta dialéctica, ¿no? Con el interlocutor que se denomina ateo negativo, en cuanto que le podemos preguntar qué argumentos respalda su no creencia en Dios, ¿no? Es decir, qué lo lleva a no creer en la proposición Dios existe, pero bueno, aquí se habla de un problema mayor, ¿no? Que es la distinción entre los términos, es decir, mm, no parece intuitivo decir que el agnosticismo y el ateísmo sean, o en algún punto pueden llegar a ser lo mismo, ¿no? Es decir, se tienen que distinguir en el punto y como bien dice Graham Oppy, pues el punto será esa actitud ontológica que se tiene o que se tendría que tener de parte del ateo, ¿no? Aunque no muchas veces se llega a tener. Y esa es la cuestión, o sea, ya estaríamos perfectos en lo que sería la definición de ateísmo, ya sea psicológico Ujú, o ya sea filosófico. Pero queda claro que con el ateísmo filosófico metafísico se puede debatir, porque prácticamente es ujú, el ateo filosófico, eh, eh, te, te- te lanza la proposición, no existe Dios, ¿no? Entonces, como tal, tiene un sí, contenido, una carga de la prueba con el cual tú puedes interactuar con tu tesis, ¿no? ujú, Pero se puede debatir con el ateísmo psicológico. Para ellos he traído un par de citas que me la ujú, facilitó un compañero de teísmo metafísico que se llama Firewall. Por ejemplo, Graham Oppy en ateísmo y agnosticismo dice, el ateísmo psicológico no es un tema que se pueda debatir, ya que se ujú, trata de una cuestión de fe o incredulidad personal. En John Chock, en el debate sobre Dios, dice, el ateísmo psicológico es una cuestión subjetiva y no es un tema que se pueda discutir en términos objetivos. ujú, Robin Lepoidevin, en su libro Ateísmo, el verdadero Short Introduction, dice, el ateísmo psicológico no es un tema que se pueda debatir ya que se trata de una cuestión de perspectiva personal. Hay otras citas también por aquí. Pues, yo leer esta acá que dice Michel Martin en su libro El ateísmo, una justificación filosófica. El ateísmo psicológico es una cuestión personal y no un tema que se pueda discutir objetivamente. ¿Qué opinas tú de estas citas? Interesante, sí, porque, a ver, o sea, atendiendo al marco donde ya hemos definido lo que es ateísmo negativo, ¿no? Pues sí, no parece muy debatible, ¿no? No parece muy debatible el hecho de que, bueno, yo no tengo la creencia positiva en la existencia, perdón, en la no existencia de Dios, ¿no? Porque, bueno, ahí incluso se podría hablar de niveles de ateo negativo, no sé si sería correcto. Aunque ya, aunque a ver, es que yo iba a decir niveles de ateo negativo, pero es que en realidad la persona que, por ejemplo, dice creer, o bueno, vamos a entender creencia como simplemente sostener una tesis como verdadera o probablemente verdadera, ¿no? Entonces, es decir, yo afirmo o mejor dicho, yo creo que Dios no existe, ¿no? Alguien podría decir eso, ¿no? Yo creo que Dios no existe. Bueno, eso ya es más una clase de ateísmo más positivo, ¿no? Porque si tienes determinada creencia, o sea, en el contenido de la creencia hay una afirmación, ¿no? Que en este caso va a ser Dios no existe, y como toda afirmación tiene carga de prueba, que lo vamos a hablar también más adelante, merece una argumentación, ¿no? Pero en el ateísmo negativo se afirma no creer, ¿no? Lo cual, no sé por qué, o sea, haciendo un paralelismo, ¿no? No sé por qué no resulta extraño desde el ateísmo, pero sí resulta extraño desde el teísmo. Es decir, ningún teísta, como dije antes, ¿no? Te dice, yo no creo que Dios no exista. Ningún teísta dice eso. La mayoría de teístas lo que te va a decir es, yo creo que Dios existe o yo afirmo que Dios existe, pero ningún teísta te dice, yo no creo que Dios no exista. Entonces, no, yo la verdad, sinceramente, no sé.
cuál es el origen de esta postura atea negativa. No sé si es si es producto de querer reconciliar de alguna manera o tener digamos, los privilegios del agnóstico, los privilegios del ateo y poder llamar y seguir seguir llamándote ateo, ¿no? Pero en el teísmo no ocurre eso, ¿no? Y de hecho antes la Real Academia Española, en su acepción de la palabra ateo, no contemplaba el ateísmo negativo. Esa es se ha agregado no hace mucho, ¿no? Ahora sí contempla tanto el ateísmo positivo y el ateísmo negativo, ¿no? Pero antes simplemente era ateo el que afirma que Dios no existe, ¿no? Y de hecho muchos ateos como Mauricio Schwartz, ¿no? Que seguro lo ubicarás por ahí, muchos llamados ateos como Mauricio Schwartz se quejaron de esa definición, ¿no? Se quejaron de esa definición de la RAE. Y bueno, supongo que por ese motivo la RAE se habrá subsumido a esas críticas. Claro, justamente porque según el recorrido que hice de lo que sería el ateísmo, que lo hice cuando yo era ateo, prácticamente la definición del ateísmo como la falta de creencia es reciente, ¿no? No es tan antigua. Yo Ujú. la encontré más la encontré en los debates ya con el surgimiento de lo que sería el nuevo ateísmo, ¿no? Como tratando de, de evadir la carga de la prueba, que ya es lo que tocaremos más adelante, como dijiste, con la intención de solamente estar en la postura de la crítica y la objeción sin tener que defender nada, ¿no? Critico tu Ujú. postura, la objeto, pero no tengo por qué defender nada, no tengo por qué justificar mi ateísmo, porque justamente mi ateísmo es como si fuera contingente a tu teísmo, ¿no? Mi Sí. ateísmo va a ser sostenible solo hasta que tú demuestres tu teísmo. Sí, No, sí, en no sé si te has dado en ese cuenta de punto eso. coincido, sí, porque de hecho yo he visto textualmente ateos decir lo que estoy diciendo ahora mismo, porque yo me encontraba a ateos o a personas que se consideran ateas que dicen, o sea, que cuando tú les preguntas qué argumentos tienes en contra de la existencia de Dios, te dicen que ninguno, sino que su postura va a depender de lo que el otro diga. Textualmente me han dicho eso, o sea, que textualmente me han dicho que es que depende de qué argumento te saque el teísta para ir recién a poder presentarle objeciones a ese argumento. Pero claro, presentar objeciones a un argumento no es tener una postura propia, ¿no? Simplemente es objetar al otro, pero claro, de lo que se trata supuestamente es cada uno tiene su postura y cada uno la defiende. De hecho, ese es el espíritu del debate, ¿no? Que cada uno tiene su postura, no que uno se limita a objetar al otro como, digamos, como un interlocutor pasivo, ¿no? Sino que los dos tienen que ser activos en cierto ámbito. Es decir, siempre van a haber objeciones de parte de los argumentos del otro, pero el otro también, o bueno, los dos tienen que sostener una tesis propia, ¿no? Entonces, eso es lo que no se tiene en el ateísmo negativo, ¿no? Por eso yo sí extendería mi crítica a ese sector del ateísmo, aunque ya sé que aquí probablemente muchos considerados ateos me van a criticar, ¿no? Por esto. Bien. Y esto justamente nos trae a la siguiente pregunta. Como ya lo mencioné, hay un surgimiento de lo que se llama el nuevo ateísmo, ¿no? El Sí. neoateísmo, que surge justamente con la popularización del activismo ateo de Richard Dawkins, de Sam Harris, de Daniel Dennett y todos estos personajes. ¿Tú qué opinas del nuevo ateísmo? ¿Consideras que es una postura factible, Ujú, beneficiosa? Porque en lo particular, yo considero de que el nuevo ateísmo, siendo de que carece de un fundamento ontológico y metafísico, lo veo ujú, más como una postura antirreligiosa, una postura que mm. solamente que está enfocada en un contexto político con el fin de querer erradicar la religión. ¿Qué opinas tú Sí, de eso? sí. Bueno, tal vez sería bueno hacer un pequeño recuento histórico, ¿no? Del ateísmo, ¿no? Porque si hablamos de nuevo ateísmo, pues eso indica que hay un viejo ateísmo, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, primero decir que
claro, aunque digamos, durante el transcurso de toda la historia, sí se ha ido negando la existencia de Dios prácticamente desde siempre, ¿no? Con el llamado Diágoras el ateo, que convivía hasta con presocráticos, ¿no? Pero sin embargo, el ateísmo como tal se ha popularizado solo en los últimos siglos, ¿no? A partir del siglo XIX, bueno, y también a mediados del siglo XVIII, ¿no? Durante la Ilustración, justamente, que luego, bueno, luego para algunos, la Ilustración desemboca en la Revolución Francesa, ¿no? Donde, pues, algunas ideas de índole racionalistas, pues, parecen ir menoscabando las ideas de la religión tradicional, ¿no? Y por eso es que desde ese punto se tiene esta idea del ateísmo como una idea de menoscabar la religión tradicional supuestamente a través de la razón, ¿no? Pero luego nos encontramos que en la Ilustración se comenzó a hacer este llamado culto a la razón, la razón endiosada, la razón con mayúsculas, ¿no? Lo cual evidentemente me parece irracional y es prácticamente una petición de principio el insinuar que la defensa del ateísmo es sinónimo de la defensa de la racionalidad, ¿no? Como si no se pudiera disociar la razón del ateísmo cuando en realidad la razón es un medio y el ateísmo es una conclusión, o debería serlo, ¿no? Porque, porque bueno, de alguna manera tienen que ser disociables lo uno de lo otro, ¿no? Si tenemos en cuenta que uno es el medio y el otro es la conclusión o el fin último al que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos de ahí es donde surge el llamado nuevo ateísmo, ¿no? El neoateísmo, ¿no? De los llamados también cuatro jinetes, ¿no? Dawkins, Dennett, Hitchens Sí, y sí, Harris. Ujú, claro. Sí, y si cabe hacer, quiere decir esto, cabe hacer la distinción, sí, hay que distinguir lo que sería el ateísmo contemporáneo, que ujú, surge con Marx, Nietzsche, ujú, perdón, Sartre y todos estos personajes, y ajá, el nuevo ateísmo, sí, sí, sí. que es más un movimiento político y ideológico, ¿no? El ateísmo contemporáneo ya no, ya prácticamente, como dice Fabro, ya vuelves el ateísmo, Ujú, ya no sería, ya no sería una conclusión, sino un punto de partida. Y lo bueno, entre comillas, del ateísmo contemporáneo, para mí, obviamente, sería, sería que busca un fundamento para poder estructurar todas, todo lo que sería toda una cosmovisión atea, a diferencia del nuevo ateísmo que no hace la estructura, prácticamente es una actitud, ¿no? Porque parte de un ateísmo psicológico, pero una actitud hostil también hacia la religión. No hay, no hay, no hay como decir un fundamento metafísico. Yo te podría preguntar a ti, ¿cuál es tu fundamento metaético para la moral? Y tú me vas a responder. ujú, Pero, pero la postura es atea, es actual, ¿no? La, la postmoderna, se puede decirlo así, no responde a dichas preguntas porque no se han preocupado y si no han profundizado sobre lo que sería ser ateo, sobre lo que sería postular una cosmovisión que ya no se sostiene en, en lo trascendental, sino que radica en lo que sería, en lo que sería lo inmanente. ¿Qué opinas de esto? ujú. Sí, sí. Bueno, recomiendo a todos la obra de Cornelio Fabro, aunque es algo extensa, ¿no? Pero cómo él trata la historia del ateísmo me parece bastante acertada, ¿no? Si uno está interesado en esa cuestión. Y no es para nada es sesgada, ¿no? Como algunos estarán pensando tal vez, ¿no? Cornelio Fabro, ¿no? Uno de los grandes tomistas contemporáneos, de hecho el que redescubre a Tomás de Aquino, como dice Ferrer. Pero bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? Este nuevo ateísmo, ¿no? Claro, a veces es un poco problemático su fundamentación, ¿no? Es decir, parece que se relaciona con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la idea del ateísmo negativo que depende de la postura del otro para recién a comenzar a hacer la crítica, ¿no? Pero otra característica que tiene este ateísmo, este nuevo ateísmo, ¿no? O el neoateísmo, ¿no? Es que se centra
mucho en el ataque a la religión organizada, mucho en el ataque de la religión organizada, pero con el estandarte de ateísmo, ¿no? Lo cual, no, bueno, es que no, claro, no se identifica una cosa con otra, ¿no? Tal vez eso también tal vez lo podríamos hablar más adelante, ¿no? Pero no se identifica el ser ateo con estar en contra de la religión organizada, ¿no? Muchas veces sí ocurre, ¿no? Es decir, yo también tengo mis críticas hacia la religión organizada, ¿no? Pero no baso en eso mi ateísmo, ni me pongo a hablar de eso cuando me preguntan por qué soy ateo, ¿no? Porque muchas veces cuando a algún ateo por ahí le preguntas por qué eres ateo, te responde, bueno, porque la religión hace mucho daño, o la religión, es que la religión no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de Dios per se, ¿no? La existencia de Dios per se es una cuestión metafísica, filosófica, y ahí es donde siento que más fallan los nuevos ateos, no los llamamos nuevos ateos, aunque me chirría un poco ese nombre, ¿no? Pero bueno, ese es el nombre que se le da, ¿no? Los neoateos, que, bueno, la mayoría no tiene una base metafísica, una base filosófica como tal, y bueno, es más o menos lo que tú comentabas. Maritain les dice los pseudo ateos. Maritain usa, Maritain usa ese nombre. Sí, de hecho sí. Y algo que quería decir, eh, sobre justamente sobre lo que dijiste, que el ateísmo, es el nuevo ateísmo, eh, busca refutar la religión, ¿no? Buscándole Ujú, contradicciones, etcétera, etcétera, como si la conclusión de que la religión es falsa te llevaría a sostener tu ateísmo cuando no tiene nada que ver, no hay un nexo lógico, por decirlo así, entre la ujú. religión es falsa, por lo tanto Dios no existe. Sería, no da, no se sigue prácticamente, ¿no? Sí, es un non sequitur, sí. Sí, prácticamente es un obsequio. Hablemos un poco sobre el ateísmo en redes sociales. ¿Tú cómo ves el ateísmo en redes sociales? Yo por mi paso del ateísmo, ¿no? Ujú, Te hablo prácticamente hace 3, 4 años. El ujú, ateísmo en redes sociales aún estaba, por decirlo así, limpio, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Aún había ateos como sería Deus Ex Umbra, y otros más, que, que sostenían ujú, un ateísmo contemporáneo y fundamentaban su ateísmo, en base a las refutaciones de los argumentos de la existencia de Dios. Al menos refutaban los argumentos, no criticaban la religión en sí. ujú, Pero, pero, pero actualmente yo lo que observo es una, es, es una decaída en ese sentido, porque en los lives de TikTok, en las publicaciones ujú, de Facebook, en, en YouTube, se ve cómo el ateísmo ya no busca un diálogo con el ujú. teísmo, sino Sí, sí. lo que busca, es lo que hablamos hace, ha- hace un rato, que sería el ataque a la religión, ¿no? Los live, tú mismo, que nosotros estamos más en TikTok que en otras Ujú, redes sociales, las, los live de TikTok prácticamente se dedican a lo que sería pura crítica, ujú. puro ataque, pura blasfemia en contra de Sí. la religión. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo siento que se ha perdido la seriedad, si es que alguna vez la hubo en TikTok. En TikTok, hablar de seriedad, como mencionar la palabra TikTok a Bueno, veces no. Creo que esos son atributos incompatibles en la cosa, ¿no? Pero, a ver, sí, yo creo que no, hay una falta de seriedad, ¿no? Y hay o sea, especialmente en las redes sociales y en las posturas, no solo ateísmo y teísmo, ¿no? Sino también posturas políticas, ¿no? Se tiende a ver al otro como irracional, o sea, se tiende a ver no solo a la otra persona, sino a la otra postura ya como irracional, como haciendo una petición de principio o anteponer la conclusión al razonamiento, ¿no? Y, y ya presuponer que es que el otro no tiene nada que decir, el otro solo debato con él para destruirlo, para humillarlo frente a todos, ¿no? Y eso está muy presente en redes sociales, ¿no? Y se aborda mal la cuestión si es que tú quieres exponer la cuestión del ateísmo, ¿no? Como postura filosófica,
pero terminas hablando de religión, ¿no? De hecho, aquí quería, bueno, en todo caso haría referencia a lo que dice Tomás en la Suma contra Gentiles, en el libro primero, si no me equivoco, dice más o menos que con los judíos tenemos, bueno, hablando desde el cristianismo, ¿no? Hablando desde la postura de Tomás de Aquino. Con los judíos tenemos en común el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos hablar desde el Antiguo Testamento presuponiendo su veracidad, ¿no? Con los herejes tenemos en común el Nuevo Testamento, podemos partir de él, ¿no? Pero con los mohametos y con los digamos, con personas que ni siquiera aceptan la existencia de Dios incluso, pues no podemos partir de la Biblia, ¿no? Y ni desde un lado ni desde el otro, es decir, eh, tanto el teísta cristiano, por ejemplo, no puede partir de la Biblia para intentar convencer al ateo, como el ateo partir de la Biblia, ¿no? Justamente Tomás de Aquino concluye en ese numeral diciendo que de lo que se ha de partir es de la razón natural que todos se ven obligados a aceptar, ¿no? Entonces, ese es el correcto, digamos, la correcta forma de proceder, al menos de inicio en la discusión sobre la existencia de Dios. Sí, sí, perfecto, comparto bastante lo que dijiste. No tengo muchas cosas más Ujú. que matizar ahí. Podríamos pasar para la siguiente pregunta, entonces. Sí. Llegamos. ¿Los negativos no se prueban? Esa pregunta. ¿Qué ateo no te ha dicho eso alguna vez? Ajá. Yo creo que nunca lo he usado, aunque no me sorprendería que al principio si lo usé, Ujú. seguramente no tengo recuerdos ahora, Ujú. pero esa cuestión de los negativos no se prueban. ¿Qué me puedes decir Claro. tú como ateo? Y no, imagina que tú me haces esa pregunta y yo responda no, ¿no? Y no es un negativo, ¿no? Y tú me dices, ¿por qué? Y yo te digo, no, es que ya te dije que no se demuestran los negativos, así que pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Como que no tiene ningún sentido. Bueno, yo tengo un video de eso, ¿no? En mi perfil de TikTok, ¿no? Si no me equivoco, es criticando a otro ateo, bueno, o a un profesor que no sé en qué ámbito se desenvuelve, creo que es profesor de biología, ¿no? Pero en ese video está hablando de los negativos, de que los negativos no se demuestran, ¿no? Yo le hacía una crítica, ¿no? Porque ya de inicio me parece directamente, yo diría, cuasi dogmática, por lo menos, la proposición, los negativos no se prueban, ¿no? Más o menos ya por lo que hice ver antes, ¿no? Porque, o sea, en tanto que esa misma afirmación sería un negativo, eh, siguiendo esa lógica, tampoco se tendría cómo demostrar la proposición los negativos no se prueban, y por tanto solo se estaría creyendo dogmáticamente en esa proposición, ya que tampoco es un axioma ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, como yo decía en ese video, ¿no? Que lo pueden ver en mi perfil, hay varias formas de probar negativos, ¿no? Tenemos el modus tollens, la reductio ad absurdum, e incluso para demostrar inexistencia ya como tal, también hay métodos como la contradicción lógica interna, la contradicción externa o mediante la falta de poder explicativo, ¿no? Entonces, decir que los negativos no se prueban a veces, como digo, me parece como una evasión de la carga de prueba que le compete a toda quien que hace una afirmación, ¿no? O sea, así es como funciona el onus probandi, y no importa si la afirmación es negativa o positiva, ¿no? Si afirmo que Dios existe, tengo carga de prueba, si afirmo que no, también, ¿no? Además, y ya esto como comentario final, eh, esta postura de decir que los negativos no se prueban, también a mi juicio cae en el absurdo de que en último término a nada se le debería exigir una demostración. ¿Por qué? Porque si lo piensas bien, toda proposición positiva también se puede volver una negativa por la doble negación, ¿no? Entonces, incluso el teísta podría decir, yo niego que Dios no exista, y listo, ¿no? Y por arte de magia ese teísta ya no tiene la carga de prueba de demostrar nada, ¿no? Según esa postura, ¿no? Y así con cualquier otra proposición, porque cualquier otra proposición se puede transformar en negativa si yo quiero, ¿no? Entonces, simplemente transformo cualquier afirmación en negativa y ya no tengo que demostrar nada. Prácticamente. Sí. Y es eso, aunque hay que siempre es aclarar que Ujú, antiguamente sí se postulaba que los negativos no se prueban. ujú, En ujú. las ciencias jurídicas sí se decía que los negativos no Sí, se sí. prueban, pero
pero dicha postura ya fue refutada. De hecho los libros actuales de la carga de la prueba se aclaran eso, ¿no? Es, sobre los negativos, sí, sí, antiguamente se sostenía eso, pero actualmente con el desarrollo mejor de las leyes jurídicas, de lo que sería el desarrollo de la ciencia del derecho y todo esto, se ha, se ha, se ha prácticamente reivindicado los negativos en el sentido de que los negativos sí se prueban y deben probarse, porque, por Ujú, ejemplo, ¿no? Desde un sentido más jurídico, si alguien, si algún, si alguien postula que no estuvo en dicho lugar, tiene que probar de alguna forma que no estuvo en dicho lugar. Puede probarlo ujú, de forma indirecta, demostrando que estuvo en otro lugar. Entonces, en ese ujú, sentido, los negativos sí pueden probarse y deben probarse, dicen las ciencias jurídicas. Entonces, ¿por qué el ateo negativo sigue sosteniendo esto? ¿Por qué sigue sosteniendo que los negativos no se prueban? Hace prácticamente una semana más o menos tuve yo, tuve yo un debate sobre esto con un ateo por comentario ujú. y, y le mandé citas, le mandé capturas del libro, le mandé hasta Wikipedia le mandé, este, y aún así no me quería conceder el hecho de que los negativos no se prueban. Y, y, Mm, y, y justamente de aquí se sigue otra cosa. ¿Consideras tú la navaja de Christopher Hitchens, la ujú. navaja de Hitchens, a qué se refiere cuando dice lo que no se, lo que se afirma sin evidencias se descarta sin evidencias? ¿Tú qué me puedes decir sobre la palabra descartar? Porque muchos ateos me dicen que descartarse es justamente concluir lo contrario, y otros me dicen que Ujú. descartar es simplemente rechazar la proposición. ¿Tú cómo consideras Claro, sí, esta yo no navaja? sé, sí, yo no sé, a ver, yo nunca, creo que nunca he utilizado esa navaja, ¿no? La navaja de Hitchens. Porque es que no, claro, hay un problema de hermenéutica, si se quiere, ¿no? No sé cómo interpretar eso de descartar, como tú dices, ¿no? ¿En qué sentido? Voy a descartar una afirmación simplemente porque la persona que la afirma no lo argumentó o no basó su afirmación en evidencias. Eso no me parece muy acertado, ¿no? Porque sería casi una falacia ad logicam, ¿no? Porque el hecho de que esa persona no me haya presentado evidencia para esa afirmación no me hace rechazar la afirmación, sino simplemente me hace decir, bueno, esta persona no fundamenta esa afirmación, pero más allá de eso, yo no puedo decir que esa afirmación per se no tenga alguna otra fundamentación que esa persona no haya dado, ¿no? Entonces, ese me resulta por ahí problemático. Si lo comprendemos, el descarte, ¿no? Como dice la navaja de Sitges, como solamente una, un rechazo psicológico, bueno, no se puede Mm, sostener de dicha forma, pero en este caso no sería como tal una justificación racional para poder afirmar que Dios no existe, porque si decimos que el descarte es justamente concluir lo contrario, se estaría cayendo exacto. en una falacia que apela a la ignorancia. No tienes Ujú. pruebas para fundamentar lo que dices, por lo tanto lo que dices es falso. Sí, Eso sí, prácticamente sí. sería. Entonces, bien, pasamos entonces para lo que sería los malos argumentos ateos. ¿Qué malos Uy. argumentos ateos conoces tú? Bueno, claro, cabría la aclaración en este aspecto. Yo diría que, claro, hay muchos ateos que yo digo que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Ya habrá quedado claro, ¿no? Por lo anterior que he venido diciendo también, ¿no? Pero, porque, digamos, aunque compartamos la conclusión, Dios no existe, ¿no? Pues esa conclusión puede estar partiendo de razonamientos totalmente ajenos a los míos, o incluso razonamientos que yo considero inválidos y falaces, ¿no? Entonces, yo hace un tiempo hice un directo, un live en TikTok haciendo una tier list de argumentos ateos. Primero hice una tier list de argumentos teístas, o no, primero fue al revés. Primero hice una tier list de argumentos ateos y luego hice una tier list de argumentos teístas. Y claro, en la tier list de argumentos ateos, pues, bueno, lo hice con varias personas, ¿no? Y con el profe entre ellos. Am, y quedaron abajo, pues, argumentos como
equiparar a Dios con entes intencionalmente ficcionales como minotauros o unicornios, ¿no? También quedó como ya venimos diciendo, ¿no? Porque eso también se usa como argumento, ¿no? Lo de que los negativos no se prueban, bueno, eso también quedó bastante abajo en la lista, ¿no? La paradoja de la omnipotencia también, yo siento que ese tipo de argumentos, como la paradoja de la omnipotencia, que simplemente no está entendiendo, no tiene un estudio de lo que el teísta quiere decir con omnipotencia o a lo que se está refiriendo con determinados atributos divinos, ¿no? Y a través de esa mala interpretación se cae en una falacia del hombre de paja y a partir de eso, pues nace esta argumentación, la cual ya parte de una mala comprensión del atributo, ¿no? Y también, sobre todo, el argumento que más se utiliza, sobre todo aquí en redes sociales, y que yo considero evidentemente falaz, era apelar al origen de la creencia en dioses para decir que, por lo tanto, es falsa la proposición Dios existe porque proviene porque sé el origen, simplemente porque puedo explicar el origen, por lo tanto, esa creencia es falsa. Para mí no tiene ningún tipo de sentido porque no hay un nexo lógico entre que yo pueda, digamos, explicar el origen de determinada creencia con que esa creencia sea falsa, ¿no? No hay ni... Pero bueno, no sé qué Un, opinar. un- sí, sí, de hecho sí, los argumentos que pusiste son burdos. No podría decir nada más sobre eso. Pero hay un argumento que se hace pasar como interesante, Ujú, pero que considero que es malo, que es prácticamente la, la, la conservación de la materia, uy, que lo usa muchos personajes de TikTok y también de YouTube, que es que como la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, entonces el universo siempre ha sido eterno y por lo ujú, tanto no necesitó de un creador. Este claro, argumento para mí es sumamente malo, pero, pero como parte de un principio físico, ujú, aparenta ser intelectual, pero sí, sí, si, este, si tú lo, si tú, si tú los examinas bien, te das cuenta de ujú, que hay ahí una trampilla que, ujú, que tienes que detectar, que es justamente que el hecho que algo se conserve no implica, por lo tanto, eternidad. Puede, cierto, puede ser que se conserve siempre, pero no ujú, quiere decir que sea conservado, que se haga conservado desde siempre. ujú, ¿Por qué? Porque puede surgir algo, ¿no? Y a partir de su surgimiento, conservarse. ujú. Entonces, en ese sentido, decir que como la materia se conserva, por lo tanto es eterna, me parece, Sí, parece sí. su salto lógico completamente ilegítimo. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, hasta el teísta, se me ocurre que el teísta clásico al menos, podría ser un juego, ¿no? Y decir, bueno, justamente si la materia se conserva es porque hay una conservación trascendental y puedo argumentar porque hay una conservación divina trascendental del ser de la materia con respecto a que participa Ah, mira, no del lo había ser en pensado. sí, ¿no? Sí, sí, es que, claro, está la tesis de la conservación divina, ¿no? Y bueno, ahí comprometes, en todo caso, al otro lado a intentar argumentar alguna especie de tesis de la inercia existencial, ¿no? Lo cual, bueno, ya entramos en una cuestión más filosófica porque siento que a veces también hay un equívoco, ¿no? Hay una equivocidad cuando se usa el término materia, ¿no? Yo partiría por pedirle la definición de materia a quien argumente eso, en primer lugar, porque, pero bueno, ya sospecho cuál sería la definición de materia, una definición de materia que no sería filosófica, sino sería de la física moderna, ¿no? Porque, o sea, evidentemente va a ser así porque está apelando a una ley física de la física moderna, ¿no? Entonces, obviamente su definición de materia se va a adecuar a eso, ¿no? Pero digamos, para hablar de eternidad, es que o para hablar del fundamento, es que el fundamento ontológico de todo lo demás, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de lo que estudia la física moderna, ¿no? Como fundamento último de todo cuanto es aquello que puede ser estudiado por la física moderna. Yo ahí tendría al menos una duda razonable con respecto a eso, ¿no? Aunque bueno, aquí ya voy a salir bastante criticado por mis demás
compañeros ateos, ¿no? Sí, sí, pero es eso. Además que hay como que presupones un fisicalismo también, o sea, el Sí. argumento ya parte de una cosmovisión que tendría que justificar con anterioridad para poder postularlo en sí. Entonces, por eso, en este sentido, este argumento que aparenta ser, ser bueno, al final es un mal argumento. Otro Mm, argumento que yo quiero que tú me, tú me digas qué opinas es este argumento de que no puede haber una primera causa, ¿vale? Pero no, mm, pero no es en el sentido como tú lo desarrollas, porque yo conozco tu argumento y tu argumento es bueno, ujú. sino solamente es en el sentido de que de lo uno no puede venir lo múltiple y ya. ¿Cómo consideras esta postulación? Ajá. Decir que de lo uno no puede venir lo múltiple. Bueno, esa es una fórmula que yo utilizo, pero para partir, ¿no? O sea, para partir de un argumento que posteriormente desarrollo. No, no lo dejo ahí simplemente, porque vamos a ver qué es lo uno, qué es lo múltiple, definiendo esos términos. Y bueno, haciendo una argumentación de efectivamente por qué de lo uno no puede venir lo múltiple, porque se tiene que argumentar, ¿no? Algunos dirán que es evidente, pero exige una argumentación porque es una afirmación también, ¿no? Claro, justamente Entonces, ahí. ujú, La argumentación que sí, haces sí. es buena, pero la justificación que me han dado a mí es que Ujú. el uno más cero da igual a uno. Por lo tanto, es, por lo tanto, de lo uno no puede venir nada, solamente, Ajá. solamente puede haber una unidad. Entonces, se sigue que siempre, siempre ha existido múltiples cosas, ¿no? Entonces, esa forma Ujú. de formulación del argumento, que ya sabes quién lo hace, es para mí es malísima. Sí, tú, Pero, sí, dale, dale. no, no, tú quieres que me excomulguen de la cantina. No, 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 para Sí, nada. a ver, Para bueno, salvarte, vamos a pasar a los buenos argumentos entonces. de acuerdo, de acuerdo. Sí, iba a dar un breve comentario, pero mejor vayamos a los buenos. Sí, sí, ya no hay problema, ya. Te voy a salvar por esta vez. Vamos a los buenos argumentos entonces. Eh, un buen argumento que yo considero. Ah, mira, en los malos argumentos me faltó tocar es el argumento lógico del mal. Porque el argumento lógico del Ah, mal, cierto, sí. aunque, aunque aunque será bueno de su tiempo, Ujú. con el desarrollo de lo que sería las teodiceas, ¿no? Sí. Como lo que postula Santo Tomás en Leibniz su suma también, sí. teológica, como postula Platín, la postula Leibniz, entonces el argumento lógico del mal prácticamente ya está descartado, ¿no? Y Sí. si un ateo lo sigue sosteniendo, es un mal argumento para poder postular que Dios no existe. Pero el que yo considero que es un buen argumento y que yo, en lo personal, solo puedo bloquearlo, más no refutarlo, es el Mm, argumento gratuito del mal. ¿Qué opinas ujú. de este argumento? Sí, sí, yo pienso que hay formulaciones muy interesantes y yo he ido trabajando en dos, concretamente en dos argumentaciones, una más que otra, ¿no? Que yo considero bastante sólidas, ¿no? Una tiene que ver más o menos con lo que dices, ¿no? Pero lo hago de una manera más específica, ¿no? Que yo llamo el argumento teleológico del mal, ¿no? Y también he ido trabajando en un argumento modal del mal sustentado en un argumento ontológico modal también, ¿no? De parte del ateísmo. Es decir, en combinación esos dos argumentos, o sea, en un argumento ontológico modal, y decir que, o sea, básicamente se plantea de la siguiente manera, ¿no? En algún mundo posible, es posible, o sea, y más o menos entra en consonancia con el mal gratuito, ¿no? En algún mundo posible, es verdad que existe el mal gratuito, ¿no? Digamos, esa sería una de las premisas, ¿no? En algún mundo posible, aunque el teísta tal vez ya intenta negar esto, ¿no? Pero digamos, o sea, a priori no parece contradictorio que en algún mundo posible se dé un mal del cual no surja posteriormente ningún bien, ¿no? Entonces, al menos parece intuitivo, ¿no? O sea, la premisa se apoya también en cierta intuición, ¿no? Pero bueno, digamos eso, ¿no? Pero si decimos eso, entonces en ese mundo posible Dios no existe, ¿no? Porque Dios es incompatible con el mal gratuito, eso es evidente, ¿no? Dios omnibenevolente, no, si Dios existe, no puede existir un mal gratuito del cual no salga ningún bien. Entonces, en ese mundo posible Dios no existiría, ¿no?
Pero ahí entra el argumento modal, ontológico, ¿no? Que diría, si Dios no existe en un mundo posible, entonces no existe ninguno, ¿no? Porque si no existe el ser necesario en algún mundo posible, entonces ese ser necesario que existe en todos los mundos posibles no existe ninguno. Y por lo tanto Dios no existe, no existe en el mundo actual, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Sí, Pero sí, estoy de acuerdo en que el argumento lógico, el problema lógico del mal, ya no sé, no sé hasta qué punto se puede defender. Yo siento que hay mejores formas de expresar el problema del mal, ¿no? sí. Yo te rechazaría la primera premisa de ese argumento, Sí, 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 sí. Sí, yo claramente, siento que es la más porque, rechazable, ¿no? Sí. claro, es que yo cuando me presento ese argumento gratuito del mal, yo lo que dono, yo lo que, yo lo que objeto y trato de bloquear es justamente el límite epistemológico que tenemos para poder afirmar que hay mal gratuito, ¿vale? Ujú, Porque, ¿por qué? Porque tanto el teísta, ¿no? Tiene ese límite epistemológico para poder afirmar que todos los ujú. males están justificados. El ateo tiene ese límite epistemológico para poder afirmar que hay males gratuitos, porque tendría que Sí, sí, demostrarlo. Está prácticamente partiendo de que los claro. hay para poder argumentar, pero esa es justamente la primera premisa que se tendría que Claro, presentar. aunque te podrían decir que, o sea, ya ahí te podrían hacer un argumento más probabilístico, ¿no? Probablemente hay males gratuitos. Y yo siento que en este aspecto el ateo sí puede intentar argumentar desde su lado que tal vez, o sea, la balanza no esté, o sea, o va a intentar decir eso, ¿no? Que la balanza entre no hay males gratuitos y si hay males gratuitos no está equilibrada, sino que la balanza va más, se inclina más hacia el lado de que sí hay males gratuitos, porque, o bueno, va a apelar a algunos ejemplos que él va a considerar intuitivos, ¿no? De, por ejemplo, un árbol cayéndole a un venado que va por ahí, ¿no? Y el venado se desangra y termina pereciendo. Y eso no, al parecer, ¿no? Al parecer no, eso no, o a nadie se le puede ocurrir que de eso, en medio de la nada, un venado, ¿no? Que de eso salga un bien mayor, ¿no? Y que encima nadie pase por ahí a comerse ese venado, ¿no? Sino que se termine desintegrando y ya. Bueno, tal vez el taste dirá, bueno, alimento para los microorganismos, ¿no? Pero a ver si está justificado que un árbol caiga solo Claro, para alimentar a los microorganismos, ¿no? Algo claro, así, ¿no? O sea, por eso, ajá, claro, sí, se entiende la complejidad ujú, y si lo que sería muy intuitivo, ¿no? Es en esos ejemplos, pero por eso justamente yo solamente bloqueo el argumento y no trato de ujú, refutarlo porque considero que este límite epistemológico que tenemos no nos da para más, ujú, ¿no? claro. Entonces, Sí, eso sí. es lo que, esa sería mi defensa prácticamente. Ajá, Sería claro, mi pero defensa. ahora yo te quiero poner un poco en aprietos, ya no con este argumento, ¿no? Sino que como tú me pusiste en aprietos antes con eso anterior, ahora yo te quería preguntar qué opinas tú de la respuesta que da, bueno, ciertas personas, ¿no? De decir, es que el mal gratuito no puede existir por el principio de razón suficiente. El más ¿Te, gratuito te no parece puede buena esa? por principio de razón suficiente. Es que No sé dependiendo si de lo lo has que escuchado. entiendas. Ujú. No, Sí, sí. no he escuchado esa respuesta, pero dependiendo de lo que entiendas por razón suficiente, porque Sí, hay bueno, unos que definen ajá, como explicación final y hay otros que lo claro. definen como, como lo que sería este, razonable, es algo así, no me Claro, acuerdo muy o bien. sea, como, sí, 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 hay dos factores, ¿no? O sea, uno que sería más una epistemológica, ¿no? Como eliminación del misterio, ¿no? Encontré la razón suficiente de esto, ¿no? Y otro más ontológico, ¿no? Que esto tiene que estar fundamentado por algo, ¿no? Ajá, o bien en sí mismo o bien por otro, ¿no? Algo así. Pero sí, no, bueno, yo he escuchado esto, ¿no? Tal vez no lo he escuchado tan desarrollado, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, aquí ya era alusión directa, ¿no? Pero espero que no me digan nada, ¿no? Pero en el debate, bueno, ya es un debate antiguo también, o sea, tal vez ha cambiado, ¿no? Pero en el debate Rafael Tapia contra Alastor, el primer debate, si no me equivoco, porque el segundo fue del argumento trascendental, el primero que tuvieron sobre la existencia de Dios, pues Rafael Tapia, bueno, entre sus argumentos, ¿no? Presenta el problema del mal, una versión del problema del mal, y Alastor le responde que eso se puede Ah, refutar por principio de razón suficiente. sí, 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 sí. pero justamente por eso, o sea, ese tipo de respuestas no las he profundizado muy bien, te soy sincero, pero yo prefiero no, en pleno debate, no tener que aventurarme mucho, ¿no? Mm, En cuestiones que posiblemente
teísta, entonces yo prefiero bloquear, ¿no? Porque hay dos formas de Mm, poder responderse a un argumento. Sería bloqueándolo, ¿no? Como ujú, con una objeción que limita la conclusión, ¿no? No puedes llegar a dicha conclusión hasta que demuestres esto. Y otra cosa sería refutándolo, claro, ¿no? Que justamente la estructura del argumento es inválido o que, o que el argumento, la premisa 1 o la premisa 2 son falsas. Entonces, claro, en sí, ese sí. sentido, yo argumento de esta forma. ¿Qué Ujú. otros argumentos buenos consideras tú del ateísmo? Ajá, a Podrías ver, exponer tu argumento también si deseas. sí, bueno, aunque no lo considero necesario, porque, o sea, más me gustaría dar un contexto general o un contexto amplio de lo que sería un buen argumento ateo, ¿no? A ver, en primer lugar, como en toda discusión, en todo diálogo, es importante entender lo que se conoce como el contexto dialéctico o la propedéutica, es decir, los saberes previos que se tiene al tratar una cuestión, ¿no? Esos saberes eh, previos, los prolegómenos, ¿no? Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? No ir a la Biblia, por ejemplo, ya de facto, ¿no? Primero. Eh, o sea, que se podría decir como establecer las reglas o tener bien en claro en qué sede se tiene que abordar la cuestión de la existencia de Dios y de los argumentos a favor y en contra, en este caso, desde la filosofía, concretamente desde la metafísica, ¿no? Y, claro, eso no quiere decir que alguna de las premisas no puedan estar sustentadas en algún postulado científico, ¿no? Simplemente que la estructura última del razonamiento, ¿no? Va a tener que ser filosófica y también, en todo caso, metafísica, ¿no? Porque estamos hablando del fundamento último de la realidad, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Entender ese contexto dialéctico o esa propedéutica, ¿no? Y segundo, estudiar las principales formas de teísmo, ¿no? Y entender correctamente los atributos que tiene el Dios que postulan los teístas generalmente, ¿no? Porque hace rato hablaba de la paradoja de la omnipotencia, ¿no? Que no entendía bien lo que es la omnipotencia y por tanto hace casi que un hombre de paja en la argumentación, pretendiendo llegar a la conclusión Dios no existe, pero sin entender lo que es verdad, lo que significa realmente el atributo, ¿no? Entonces, con este preámbulo, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto dialéctico y también teniendo en cuenta o haber estudiado, si se quiere, bien los atributos del Dios que pretenden demostrar su inexistencia, ¿no? Con este preámbulo, argumentos fuertes serían aquellos, por ejemplo, que partiendo de manera correcta de los atributos divinos, se esfuercen por encontrar una verdadera incompatibilidad, una verdadera contradicción lógica entre los mismos, ¿no? O incluso entre los atributos divinos o entre Dios con algún aspecto del mundo, ¿no? Que serían ya los argumentos a posteriori, ¿no? Y en los argumentos a priori, es decir, estos argumentos que quieren encontrar una contradicción interna, ¿no? Pues podemos encontrar argumentos como el argumento de la soledad de Joe Schmidt, ¿no? También de ahí tenemos, bueno, la idea de que es contradictorio un Dios absolutamente simple en el teísmo clásico, ¿no? Un Dios absolutamente simple e inmutable que al mismo tiempo conozca un mundo mutable, ¿no? O incluso yo he estado tratando de profundizar en algunos problemas que yo pudiera encontrar relativos a la metafísica que hay detrás de la participación dentro del teísmo clásico, ¿no? Eh, no sé, tal vez alguien pudiera... cierto, no, algo que quería mencionar, ¿no? Porque tengo un amigo que pues es apegado a hacer críticas externas, ¿no? Es decir, yo no tengo problemas o no, yo no satanizaría las críticas externas, ¿no? Pero que estén bien fundamentadas, ¿no? Por ejemplo, la tesis de la inercia existencial se podría considerar una crítica externa no sé, por ejemplo, al argumento del ente y la esencia, ¿no? O ya o la tesis de la inercia existencial implica que Dios no existe, casi de manera indirecta, ¿no? O sea, no pretende llegar a esa conclusión, ¿no? Pero es incompatible con la existencia, al menos con el Dios del teísmo clásico, ¿no? Porque con el Dios de Craig, por ejemplo, con el Dios del teísmo neoclásico, pues ya la cosa, de hecho, Craig defiende la inercia existencial, ¿no? Y bueno, ¿no? Graham Oppy, ¿no? También tiene, bueno, Graham Oppy, ¿no? Como lo estábamos comentando ya desde el inicio, ¿no? Es uno de los mejores académicos, filósofos ateos actuales que, bueno, también tiene su argumento de mayor simplicidad del naturalismo, ¿no? Que es más que todo un argumento a posteriori, ¿no?
usando también el principio de parsimonia. E incluso, como estábamos diciendo antes, algunos problemas del mal, ¿no? A nivel probabilístico, al menos podrían servir también. Es decir, hay bastantes argumentos desde donde se puede esgrimir una defensa racional, un intento de defensa racional del ateísmo, pero como decíamos antes, lamentablemente en redes no se ve mucho esto, ¿no? Pues se ve siempre un ataque a las instituciones religiosas o nos podemos hablar de la Biblia, ¿no? Entonces no se hace generalmente el esfuerzo racional de intentar argumentar la postura atea en sí misma. Sí, 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 sí. Hay bastante material ateo. De hecho, yo todavía tengo mi biblioteca de puro material ateo, con más de 100 libros digitales, que si por ahora algún ateo ve, ve, ve esta transmisión por diferido, puede contactarme y yo se lo paso, no hay problema. ¿Qué más quiero yo? Que los ateos se, se eduquen, ¿no? Se desarrollen su postura como para tener con quién debatir. Ok. Ya habiendo tocado esto de los malos argumentos y los buenos argumentos, algo que me hiciste recordar en tu parte, que en la última parte que dijiste sobre cómo se estructura un argumento, es que algunos ateos también piensan que los argumentos no son modos de demostración. Yo Sí, quiero, sí. esto es un clásico también. Ay, Si yo sí, quiero sí. invitar a esos ateos que sostienen eso, que, que se den una pequeña búsqueda por Google y se den cuenta que cuando hablamos de pruebas, las argumentaciones forman parte del desarrollo probatorio de una Mm, proposición. Y justamente el argumento parte de una premisa mayor, la cual es la que es evidente, o sea, la que está fundamentada en lo que sería la evidencia. Entonces, cuando hablamos de prueba, nos referimos a todo el marco demostrativo. Cuando hablamos de argumento, nos referimos a la estructura de lo que sería la demostración. Cuando hablamos de evidencia, hablamos del fundamento por el cual parte la estructura argumentativa que busca probar una proposición. Entonces, eso sería la ujú. distinción prácticamente entre prueba, evidencia y demostración. Solo para aclarar con un último punto, Sí. eh, y ya llegamos prácticamente a lo que serían las conclusiones. Ujú. Yo primero doy mi conclusión, luego la das tú y si terminas con un mensaje para tus compañeros ateos que te van De a acuerdo. escuchar. Mi conclusión sería la siguiente, ¿no? Si consideras solamente que eres ateo porque no crees en Dios, no hay problema, lo eres. Yo antes decía de que no, pero después, después de lo que sería de haber estudiado, analizado las definiciones y todo esto, lo eres. Pero lo eres en el sentido psicológico y no lo serías en el sentido filosófico porque solamente estás mostrando un rechazo a dicha proposición que se sostiene por parte del teísmo y que prácticamente no estarías habilitado, por decirlo así, para formar parte de un intercambio de tesis, porque no tienes una tesis, solamente estás rechazando una proposición y ya. Y, y si consideras de que para ti Dios no existe, entonces yo te invitaría a poder informarte, desarrollar tus argumentos y para poder postular una tesis que puedas, el teísta como el ateo, poder intercambiar y poder mostrar ese poder argumentativo que tenemos, ¿no? El ejercicio dialéctico para muchos sería una pérdida de tiempo, pero en lo personal yo considero que es fructífero, bastante para poder mantener esa riqueza en la cultura de la diversidad de pensamientos, de la diversidad de tesis, de la demostración, de la refutación. Para mí me encanta ese tipo de dinámica. Y, eso sería mi conclusión prácticamente. Dale, Beta. Bueno, muchas gracias nuevamente, agradecer, ¿no? La invitación. Y bueno, yo haría un llamado que ya he hecho otras veces, ¿no? Pero nunca está de más volver sobre él. Y es que dejemos el tribalismo, ese tribalismo desenfrenado que a veces tenemos, ¿no?
Desde, desde casi cualquier postura se puede trivializar la postura del otro, ¿no? Y también dejemos los prejuicios un poco de lado, ¿no? Tal vez tenemos una impresión, incluso ya a nivel personal, del otro, ¿no? Psicologizamos al oponente, eso es muy peligroso, ¿no? No permite hacer o llevar a cabo la dialéctica de manera adecuada, ¿no? Si se quiere ya de manera socrática, ¿no? Sino que se está fijando en aspectos externos a la argumentación, externos a la dialéctica, o a una buena a un buen diálogo, ¿no? Al dual logos, ¿no? Ya no se hace ciencia de dos, ¿no? Sino que se hace cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no antepongamos la conclusión al razonamiento, especialmente especialmente en el ateísmo no se me hace racional bajo ningún respecto aferrarse casi de un modo emocional y dogmático, ¿no? Entonces, eh, bueno, estudiemos la postura contraria, hagamos el ejercicio que como dicen por ahí con referencia a Aristóteles, ¿no? Toda mente educada debería tener, que es el ejercicio de entretener verdaderamente la postura contraria y ver qué tan lejos en la razón puede llegar, ¿no? Y yo estoy seguro que haciendo esto muchos se terminarían sorprendiendo de hasta qué punto puede llegar eh, la postura del otro, ¿no? Sí, excelente. Entonces nos despedimos. Gracias Mariano Gracias a ti. por darte el tiempo para poder participar en esta dinámica. Ya nos comunicamos por privado para ver si podemos hacer, por ejemplo, una dinámica sobre teísmo, ¿no? Porque también es otra postura que debemos Ajá. analizar para que muchos compañeros teístas, ¿no? Creyentes, sepan más o menos el contexto y la forma de argumentar y todo eso. Entonces, gracias Mariano, y gracias a las personas que nos han estado viendo en este live. Gracias. Como el live va a estar subido también en YouTube, denle like, suscríbanse. Y Obvio, bueno, obvio. nos vemos. Gracias. Chao.